estamos una vez más junto a ustedes. Ya ni sé en qué número vamos de los podcasts. A ver, creo que son como el 7. ¿7? Sí. Creo que es el número 7. Sí, el 7. Sí. Wow. Y estamos aquí con la Javi. Javi. Aparecí. Ay, padre, hemos venido hablando de esta serie que se llama Desarraigando la raíz de amargura. Hemos abordado ya el tercero de la serie y la verdad es que ha sido un tiempo maravilloso. Hemos visto la mano del Señor obrando a nuestro favor, evidenciando nuestro corazón, porque esto es un constante revisar el corazón de tantas cosas que a lo largo de nuestra vida uno va guardando, uno va validando, uno va permitiendo que se queden allí, y cómo el Señor nos va evidenciando por medio de su palabra el propósito y lo que Él hace con aquellas cosas que nosotros también estamos dispuestos a rendirle. Así que, Javita, aquí estamos una vez más. Amén. Bienvenida, Javita. Gracias, pastora. Gracias, amadas, por conectarse con nosotras. Estamos muy contentas de estar aquí nuevamente con ustedes, quizá en el sillón de su casita, en el almuerzo de su trabajo. Pero qué bendiciones poder acompañarlas y estar aquí, simplemente mostrando, como siempre decimos, esa honestidad, la realidad que también nosotros vivimos, pero dentro de esa honestidad es el también aprender a ir mirándonos. Y créanme que nosotros estamos creciendo por medio de esto. Ha sido una bendición esta serie, de verdad. Mire, la serie es Desarraigando la raíz de amargura. Ajá. Y gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo, porque yo creo de verdad, pastora, que el Señor está haciendo algo en nosotras como mujeres, en nuestra iglesia, incluso impactando mujeres que quizás pertenecen también a otras iglesias, y finalmente esto es extender el reino, es edificar a la iglesia. Exacto. Así que qué bendición es eso. Y bueno, le pedimos que comparta con aquellas que quizás no conocen al Señor o quizás están en proceso. Compártalo con sus compañeros de trabajo, véalo ahí con sus compañeras mientras almuerza. Y bueno, y también queremos contarle que el primer podcast vamos a hacer un pequeño resumen, porque ya es como el tercero, entonces la idea es que retomemos. Estuvimos hablando de cómo identificar la raíz de amargura. En el primero se habló de la definición, que principalmente tenía que ver con un dolor profundo emocional, que tenía que ver con una raíz profunda de amargura. Tengo aquí también, a ver, déjenme revisar aquí, es un resentimiento profundo, ¿sí? También hablamos de las características de una raíz, de esta raíz de amargura finalmente. ¿Cuáles son esas características? Vistas un poquito como ejemplificándolo, como es la raíz literal en una plantita. Entonces ahí usted puede ingresar a ese podcast número 5 y indagar un poquito más acerca de esas características, ¿ya? Después tenemos las causas de esta amargura, de dónde viene la raíz de la amargura, así que véalo, y las consecuencias espirituales y relacionales, porque la raíz de amargura también tiene un efecto no solamente en nosotros y en nuestro corazón y genera una amargura, sino que además eso puede expandirse y verse reflejado en cómo nos relacionamos con otros y también cómo nos relacionamos con el Señor. Y luego el siguiente podcast de esta serie era cómo alimentamos la raíz de amargura, cómo la estamos alimentando, cómo nosotras consciente o inconscientemente la estamos alimentando. Entonces ahí hablamos acerca de la ofensa, que no hemos perdonado. Así que, amadas, estamos llamadas a perdonar. Eso es sumamente importante, y entender que la ofensa también se ve desde el griego finalmente y desde la traducción de la palabra en sí, como tropiezo, como hacer tropiezo, como hacer caer a otra persona. Entonces desde ahí, como también hablaba la pastora, en relación a que puede ser entendida como una carnada, que nosotros a veces la ofensa la cogemos como una carnada. Así que ahí tenemos que ir viendo qué pasa en nuestro corazón en relación a la ofensa, cómo nosotros lo estamos recibiendo y cómo estamos actuando frente a eso. Después también hablamos de revivir constantemente la ofensa, porque podemos tener un corazón resentido con una ofensa a medida que lo vamos reviviendo. Se habla, bueno, yo ponía, ahora le voy a ejemplificar un poquito, que cuando, en mi caso, como soy asistente social y uno aborda casos sociales, a veces de vulneración, siempre se dice de que la idea es que el niño no vuelva a verbalizar esta situación de haberse sido víctima de algún abuso, algún maltrato, y la idea es que el niño no lo vuelva a verbalizar porque se revictimiza frente a lo que vivió, porque vuelve a recordar
lo que ella vivió. Entonces, el problema es que a veces en las ofensas nosotros estamos constantemente revictimizándonos frente a la ofensa. Eso mismo. Entonces, qué importante es eso. También el tema de la ofensa. O sea, es preguntarme con qué fin lo estoy contando. O sea, exacto, lo tienes que abrir. Sí. En un ambiente seguro. Es distinto porque no somos niños. Los niños no tienen que revictimizar, exacto, volver a revictimizarlos nosotros. Claro. Pero es bueno hablar. Pero es bueno hablarlo en un espacio seguro, pero ahí el propósito es con qué fin lo voy a abrir. Porque voy a buscar un consejo. Quiero buscar un consejo, quiero salir, quiero enfrentar lo que estoy viviendo, quiero sanar. O lo voy a abrir como para que alguien más me conozca y que diga qué triste tu vida, qué pena, ay, lloremos juntas. Que en el fondo es como que me vuelvo a revictimizar, vuelvo a repetir el patrón, vuelvo a lo mismo, ay, pobrecita, y caigo en la conmiseración o en la autocompasión. Que eso también son compuestos, son características de comportamiento que también alimentan la raíz. Exacto, totalmente. Y bueno, y otra cosa que también revisamos dentro de esto que alimenta, cómo estamos alimentando la raíz de amargura, es hablar mal de los demás, que tiene que ver con chismes, con calumnias, constantemente estar hablando mal de otras personas. Y hablamos también de la falta de confrontación bíblica, que tiene que ver con la importancia de confrontar, pero a la luz de la palabra. Siempre, y nosotros mismos ser confrontados también. Sí, a la luz de la palabra. Sí. Ahí hablábamos del espejo, de la importancia de ver la palabra como un espejo hacia nosotros y poder tener esos cambios. Así que hasta ahí vamos y ahora hemos pasado al siguiente podcast, que es Consecuencias de la raíz de amargura. Bien. Es importante hablar un poquito acerca de algunos componentes o elementos que ya lo hemos hablado, o sea, es como que vamos a repetir algunos conceptos y es porque es parte de un todo del tema. Y de hecho igual yo quería mencionar aquellos componentes que componen, valga la redundancia, la raíz de amargura, que como que son esos abonos que la nutren. Dentro de ellos tenemos, el resentimiento no resuelto. El resentimiento es como el núcleo de la raíz de amargura, es como lo que te hace estar ahí enganchado y como que enojado y como y que se tiende a generalizar a todas las relaciones y a todas las personas, como un bloqueo, como un muro que se levanta. La falta de perdón, yo también lo mencionamos, que esa incapacidad de perdonar a aquel que me ofendió, amargura acumulada o pequeñas tristezas, situaciones que te dolieron, dolor acumulado, sí, que se va guardando allí y que se va acumulando y obviamente eso va contaminando y al mismo tiempo hay patrones de pensamiento que van justificando el cómo me siento. Entonces también allí un punto importante, los pensamientos que gobiernan lo que siento, porque a la larga cuando yo siento dolor viene un pensamiento y es como, ay, qué mal, no, me la va a pagar. Y a la larga como que uno va justificando, comienza a justificar, a argumentar el cómo me estoy sintiendo y al mismo tiempo estoy buscando el cómo lo voy a hacer para que me hagan justicia. Exacto. Ante este evento que me hicieron. Una cosa así. La envidia y los celos. ¿Querías sumar algo ahí? Sí, de hecho yo pensaba, por ejemplo, en la gente cuando está en el colegio, cuando alguien es dañado por alguna otra persona, es como que al principio es un dolor profundo y puede ser válido que haya un dolor, pero el problema es que cuando se va alimentando y las personas van creciendo, a veces dicen, yo no sé por qué reacciono así frente al rechazo como de alguien, y reaccionan acumulado. O explotan y en realidad eso viene por una herida muy profunda que causó tanto dolor en la persona y como quizá lo habló, quizá nunca lo enfrentó correctamente o incluso lo guardó y lo escondió de sus padres, porque hay muchos niños que a veces viviendo situaciones lo guardaron y no se lo dijeron a ningún adulto significativo y eso pudo haber causado un dolor tan profundo en un niño, porque finalmente tenemos que mirar nuestra niñez, o sea, en nuestra niñez pudo haber causado un dolor tan grande que el día de mañana estamos simplemente siendo reactivos a una raíz que está ahí arraigadísima. Exacto. Y no pero no hemos tratado eso, no hemos ido a la base, a la raíz. Sí. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué ando enojado todo el tiempo? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué exploto? Y no logro identificar en el presente la razón del por qué ando enojado, pero ando enojado. Esas cosas son importantes y justamente lo que tú dices, Javi, porque la amargura se alimenta de esta experiencia, de estas situaciones que uno vive y pensamientos también se alimentan de pensamientos negativos que vienen a sustentar el cómo me siento. Y otro punto importante también son la envidia y los celos.
Y allí es un punto importante porque a veces hay envidia en el corazón, complejo. hay celos y de hecho la palabra habla un poquito acerca de lo que pasa. De hecho tú anotaste esa cita bíblica, no sé si la tienes por allí, pero yo aquí la tengo, la que está en el libro de Santiago 3, 14, 16. Dice, aquí dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿qué señala este pasaje? Que los celos amargos y las envidias crean desorden y maldad y afectan negativamente las relaciones. Exacto. Y eso, pastor, además después habla de la sabiduría y cómo es tan contrario. O sea, si yo estoy teniendo una situación de egoísmo, de envidia, porque aquí también dice ambiciones egoístas en la NTV, dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Entonces, al final hace como el contraste entre cuando tenemos un corazón que tiene envidia, que tiene ambiciones egoístas, al contraste, si es que actuáramos como en base a la sabiduría y los pensamientos que gobiernan nuestra mente. Sí, claro que sí. Y bueno, en Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces la invitación aquí del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa era, dejen esas actitudes negativas que dañan las relaciones, promoviendo un comportamiento limpio y respetuoso hacia otros. Porque cuando estamos con esas cosas guardadas en el corazón, obviamente no podemos dar un buen fruto. No podemos dar un buen fruto si hay envidia, si hay contienda, si hay odio, si hay resentimiento, etc. Entonces tenemos que, en el amor no hay rencor. De hecho, Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, ¿cómo el odio? Aquí nos muestra cómo el odio, cómo el rencor conducen a conflictos, mientras que el amor tiene el poder de sanar y restaurar relaciones. Entonces, por eso es importante identificar aquellas cosas que pudiesen estar allí en nuestro corazón como una oportunidad también para avanzar. A veces uno se dice, pero ¿por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? A veces nos vemos todo claro y nuestra oración también es que el Señor pueda correr velo para que nos podamos dar cuenta de aquellas cosas que pueden ser obstáculos en nuestro corazón. A veces hay envidia en nuestro corazón, a veces hay envidia, hay celos y no somos conscientes. Por eso siempre tenemos que pedirle al Señor, permíteme, muéstrame mi corazón y prueba mis pensamientos, y si hay algo en mí que no te agrada, si hay algo en mí, Señor, que está fuera de tu diseño, o sea, muéstramelo, arráncalo, ayúdame para que yo lo arranque, no sé, pero es como participar activamente en este proceso. Y ahí, pastora, es como cuando yo identifico, porque finalmente el tema es identificar qué es lo que está. Quizás usted se pregunta, ya, ahora sé que ya identifiqué todo, ya me di cuenta, por ejemplo, que tengo celos, entonces, ¿qué hago? Porque finalmente puede ser que estén ahí, uno lo tenga que identificar, pero en nuestras manos está el hacer, porque quizás muchas puede ser que ya hayan identificado qué es lo que les está estorbando, qué es lo que está generando esa raíz de amargura, pero el tema es qué vamos a hacer al identificar ese problema. Entonces, ¿lo vamos a enfrentar? ¿Vamos a orar al Señor? ¿Vamos a buscar en el lugar correcto? ¿O simplemente vamos a quedarnos sentadas mirando y compadeciéndonos del dolor que siento frente a algo que ya descubrí? El tema es que el paso siguiente a descubrirlo es obrar, es actuar, es hacer algo, porque si me quedo quieto, entonces sigo alimentando esa raíz de amargura y va a seguir siendo más profunda. Sí, de hecho también pensaba lo que hablaste delante de la revictimización o la autocompasión. También es importante identificar si es que en algún momento me siento así o tengo la tendencia a caer en ese pensamiento, que es sentirse víctima de las circunstancias y aferrarse a la autocompasión. Cuando yo me aferro, ay, pobrecita de mí, ay, sí, no, que fue muy triste, ay, que fue muy duro. Cuando me aferro a eso, yo alimento la raíz. Es como que tengo razones suficientes para sentirme como me siento. Tengo las razones suficientes para odiar a esa persona, para rechazar, para no confiar, para no creer, porque a mí me fallaron la confianza, a mí me rechazaron. Esta es la ley del ojo por ojo. Claro. Pero en el Señor no es así. En el Señor tenemos la oportunidad de ser libres de esas ataduras. En el Señor tenemos la oportunidad de quebrantar esos argumentos del diablo. El mundo funciona así, pero en Cristo
Las cosas son distintas y no porque el Señor invalide nuestro dolor, no porque el Señor invalide tu evento traumático, al contrario, porque Dios quiere sanarte, liberarte, es que el Señor te invita a que tú sueltes, a que tú dejes esa carga emocional, que tú te despojes de aquellas cosas que tienes allí aferradas y aprendas a conocer lo que Dios puede hacer en tu vida y aún en la vida de aquellos que tal vez te pudieron haber dañado. Por supuesto que no les va a caer un rayo como uno a veces se imagina, porque uno espera que, ay, me dañó, Señor, hazme justicia. Sí. Pero en realidad es como que... La justicia del Señor es distinta. Es distinta. Uno dice, hazme justicia, Señor. O cuando dice, mía es la venganza, yo pagaré. Como que, véngame, Señor, véngame, sí, que caiga un rayo, que lo partan. No funciona así. Cuando hemos entendido el poder de Dios, hemos conocido el poder de Dios y hemos experimentado el amor y la misericordia de Dios en nuestra propia vida, aprendemos también, es un proceso, pero aprendemos a ver con ojos de misericordia a aquellos que también nos han dañado. Y eso es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y uno, conociendo el poder de Dios, uno dice, Señor, ten misericordia. Lo que hizo nuestro Señor cuando estaba en la cruz y personas lo condenaban y le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, bájate, a ver, evidencia si es que eres el Hijo de Dios. Y el Señor lo único que decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. O sea, el Señor no esperó allí que alguien le dijera, oye Jesús, perdóname, lo siento. No, Él se negó ese derecho de recibir un perdóname porque Él sabía y entendía cómo estaban las cosas y cómo estaba el corazón del hombre. Y finalmente nosotros también tenemos que renunciar incluso a ese derecho de que alguien venga y te pida perdón cuando hemos entendido el valor del perdón en el Señor. Así que puede ser que venga alguien y se disculpe, como también no, pero nuestro perdón no está condicionado a eso, sino está condicionado a lo que la palabra del Señor dice y a buscar esa vida abundante que el Señor nos ha prometido, esa libertad que el Señor nos da. Sí. Y pastor, ahí ¿cómo podemos saber que realmente hemos perdonado a alguien? Yo creo que tiene que ver con saber, como que cuando uno piensa en la persona ya no me cause tanto como dolor el pensar en la persona. Porque a veces decimos, no, yo lo perdono, pero el problema es que es solo de boca, no es de corazón. Entonces cuando así ya perdono de corazón, es como que ya deja de dolerme. Se tiene que dar un perdón emocional ahí. Sí, Estaba estudiando un poco acerca de eso. Soltar. De un perdón emocional. De hecho, la ciencia lo postula como una oportunidad para sanar. Por supuesto que lo es, porque la palabra lo señala, pero también no sanar solo del alma, las emociones, sino también el cuerpo. Lo que hablábamos en el podcast anterior, o sea, las enfermedades que se desarrollan por claro. Y otro punto importante también que componen esta raíz, como dijimos, hay muchas cosas que se entrelazan aquí, está también el orgullo. El orgullo puede evitar que una persona reconozca su necesidad de perdonar o de pedir perdón. No, si estoy bien. A mí, yo ofendida, no, tú estás loca, o sea, a mí las cosas no me afectan. Eso es orgullo. Porque sí te afectan. Y qué bueno es tener una actitud de humildad y decir sí me afectó. O sea, sí me afectó, sí me dolió, sí me dio tristeza. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con eso? Donde uno entra en un rol más activo de decir, Señor, sí me dolió, me afectó, ayúdame, no quiero quedar atrapado, no quiero quedar estancado en este asunto, pero sí me afectó. O sea, es lindo vivir estos procesos tomado de la mano del Señor. Lo que leímos en el podcast anterior de la palabra del rey David, que finalmente, aunque me dolió la traición, me engañaron, era alguien cercano, era alguien que yo amaba y me traicionó, aún así yo entiendo quién me puede cubrir, quién me puede ayudar, quién me puede sanar, y Él redirecciona allí todo su sentir a la presencia del Señor. Ahí es donde está el refugio, finalmente. Claro, el punto es que este orgullo, cuando uno no reconoce que está herido, por eso el principio de la sanidad es el reconocer que hay una herida que necesita ser sanada. Cuando uno no reconoce eso, que hay una herida, que hay un dolor allí que tengo, una espinita en el corazón que me punza, porque esa es la evidencia de que hay una ofensa no resuelta, algo que te punza, que te duele, es cuando tú haces una herida. Cada cierto tiempo aparece. Aflora, está ahí. Eso es una evidencia de que hay algo que no está resuelto. Entonces, pero este orgullo, ¿qué hace? Endurece el corazón. Y esto permite que la amargura se mantenga y que crezca, porque no se permite una sanidad, no se busca una restauración, no se busca ir más allá con ese tema que no tengo resuelto, sino que está allí y no lo reconozco. O sea, si no lo reconozco es muy difícil, ¿cómo voy a sanar algo que primero no asumo que está? Exacto. No se puede. No se puede. Y el tema del orgullo, pastor, es algo muy complejo, porque a veces cuesta demasiado percibir cuando hay un corazón orgulloso o altivo.
Entonces, qué importante es poder entregarlo al Señor, orar al Señor para que nos muestre si hay alguna parte de orgullo en nuestra vida. Porque al final la idea es que seamos humildes, no orgullosos. Y la idea es que seamos con un corazón contrito y humillado y no con un corazón altivo. Porque al final es como cómo vamos a entregar desde un corazón orgulloso finalmente que estamos impartiendo a otro. Ahora, cómo yo puedo ver y también poder develar si estoy teniendo un corazón orgulloso es ver cómo estoy reaccionando en casa, que es lo que hablábamos en los podcasts anteriores, que es cómo yo estoy reaccionando con mis pares, más que con mis pares, con mi pareja, con mi esposo, con los hijos, con mis papás, es qué está saliendo ahí. Porque a veces ahí uno puede darse cuenta si realmente ha habido orgullo. Claro que sí. Por ejemplo, si yo quiero estar haciendo algo y me piden que haga otra cosa y me niego rotundamente y no cedo. A veces el no ceder también muestra egoísmo, porque también a veces hay mucho egoísmo, que también está a veces conectado también con el orgullo de querer siempre estar haciendo lo que uno le gusta y no ceder. Exacto, no ceder finalmente. Sí, claro. Bueno, también esto genera desconfianza, está presente la desconfianza en las relaciones, porque uno tiende a generalizar lo que ya hablábamos delante, uno tiende a generalizar proyectando las heridas pasadas en estas nuevas interacciones. Esta desconfianza deteriora la relación y refuerza el aislamiento emocional. Una persona que está pero no se involucra más allá porque no confía en el otro, no confía para abrir su corazón porque en algún momento lo abrió, como le fallaron, y como no ha superado ese asunto, se externaliza todo hacia otras relaciones y no se pone un límite. Es como, no, esto fue en este momento, en este tiempo, ya pasó, estoy en una nueva temporada, porque está todavía afectada con el tema. Bueno, y los deseos de venganza, que también uno a veces como que espera que Dios lo parta un rayo, claro. O sea, esta raíz de amargura a menudo está acompañada de un deseo de venganza, que otro pague por lo que ha hecho y que no siempre es evidente porque como que no se reconoce como tal, pero es como que de cuando en cuando uno esperaría de que, ay Señor, hazme justicia. Es como, por supuesto, cuando uno experimenta una sensación, un evento injusto, claramente se van a activar, y cuando hay una brecha muy alta entre la injusticia de lo que fue, y uno esperaría que esa brecha de injusticia se nivele y sea como justo. Por ejemplo, las personas que cometen un acto delictual, cuando lo atrapan y todo, ya la familia como que ya, que bueno, como que se reduce la brecha de ese tema de injusticia, como de ya, listo, va a pagar. Porque eso es lo que se espera, humanamente hablando. Y por supuesto también Dios no es injusto, pero Dios no opera como opera el hombre. Entonces nosotros que somos hijas del Señor, obviamente descansamos en esa justicia, porque la justicia humana es injusta. Entonces, pero la justicia divina, el Señor sabe cómo hacer todas las cosas. En el fondo es quién somos nosotros para decirle a Dios qué es lo justo o lo injusto. Y a veces uno se pone en una postura de juez. Y eso es grave, porque igual estamos poniendo a Dios a una altura nuestra y en realidad no. La altura del Señor es mucho más alta que la nuestra. El Señor conoce todas las cosas. No podemos, es como lo que se ha predicado últimamente, que no podemos poner a Dios en nuestra mente, sino que nuestra mente tiene que ir ampliándose a la grandeza de nuestro Dios. No podemos limitar al Señor. Y en ese sentido, ¿cómo vamos a decir, Señor, a justicia de esto si es que el Señor tiene otro plan? Porque quién sabe, yo pensaba, bueno, nosotros hace un tiempito sufrimos el tema de Portonazo. ¿Quién sabe si en ese proceso ellos vieron algún mensajito del Señor, se arrepintieron de corazón y el Señor quiere hacer algo con ellos? Gloria a Dios. Y quizá esa no es la justicia humana. Porque la justicia humana sería que me devuelvan todo, que paguen, que vayan a la cárcel. Pero en realidad, ¿quién sabe si el Señor tiene otro plan con ellos? Y sería hermoso saber que un día lleguen a una iglesia y se arrepientan de corazón. Si finalmente eso es lo que el Señor espera de todos nosotros, que nos podamos arrepentir y reconocer que es solo Él el que puede en nosotros. Entonces, claro que sí, eso no quiere decir que en el momento uno se sienta como vulnerado. Pero sí, efectivamente, es como administrar también ese trauma y llevarlo a la oración. Son procesos, no es que uno resuelva ese trauma de la noche a la mañana. Hay traumas que dejan huellas profundas en nuestro corazón. Y bueno, de esos traumas que el Señor también nos quiere hacer libres, pero no seguir alimentándolo es la clave. Yo me imagino como a un hijo
que de repente encontró algo injusto porque le dieron a su otro hermano otra cosa, por ejemplo, y se pone a llorar y aparece el papá, y ¿pero por qué mi hermano sí y yo no? Bueno, como ese el hermano, el hijo pródigo. Claro, y al final el papá es como hijito, es de abrazar, un papá siempre va a querer contener, entonces ver a Dios así, de esa manera, como un padre que en realidad va a consolar, aunque quizá no se haga como nosotros queremos, o nuestra justicia, tenemos un padre que nos consuela, y que aún en medio de quizá el dolor, de que no se pase lo que nosotros esperamos, tenemos un padre que nos consuela, claro que y que sabe de qué tenemos necesidad. Entonces ese tiene que ser como el descanso nuestro siempre, que sabemos, Él sabe. Entonces descansar, aprender a descansar en esa soberanía del Señor. Sí, bueno, ahí es donde es lo que tú dices, descansar en la soberanía del Señor. Es un proceso de entender muchas cosas. Y justamente lo que hace esta amargura, esta raíz, nos hace ciegos a la presencia, a la palabra. No hay un bloqueo emocional, una ceguera espiritual, y el corazón allí se endurece y la persona no es capaz de ver las bendiciones o la gracia de Dios en su vida, porque estás tan sesgado y hay un sesgo, o sea, algo que lo bloquea, que no le permite ver esa gracia del Señor en su vida, ese favor de Dios. Y lo que yo te decía adelante, a veces uno asume postura de juez. Alguien que no perdona se vuelve un juez de su hermano. Alguien que está con resentimiento en su corazón, que anda enojado por la vida y que tiene temas de justicia y que es justiciero y todo el asunto, se vuelve un juez y comienza a juzgar, comienza a criticar todo lo que el otro hace, se vuelven a veces súper ultra mega espirituales y bíblicos así full, pero en realidad Dios no te llamó a ser juez de tu hermano, Dios no te llamó a ser juez de tu hermana, Dios te llamó a ser hijo y a cumplir su propósito. De hecho, ese es un punto importante, pero aquellas personas que se ponen en esa postura de defensores de la verdad y de la justicia de Dios, finalmente lo único que hay en su corazón es insatisfacción, es que no has experimentado la gracia de Dios y a veces se daña tanto con eso, pero no somos conscientes de que en nuestro corazón hay tanta necesidad de perdón, de sentirse perdonado, tanta necesidad de sentirte amado, porque ese es el rollo, si finalmente esa insatisfacción que hay, esa sensación de deuda, de que como que la vida me debe, solo evidencia también esa carencia de paternidad, de amor, de cuidado, de contención, de que te afirmen, de que te validen. Y a veces buscamos llenar eso desde la apariencia, desde las carencias externas, cuando en realidad el único que puede llenar el vacío de tu corazón y las profundidades de tu alma es la presencia del Señor. Exacto. Y qué fuerte igual es juzgar, pastora, es como vivir juzgando a otros, porque al final eso lo que hace es que no miremos esa viga que a veces tenemos en nuestro ojito. Así es. Y que no nos deja ver, si finalmente, si la palabra habla de esa viga que tienen, así como no miren al otro, sino miren la viga que tienen en su interior, significa que es una viga que no permite que uno vea. Entonces, es como, Señor, muéstranos a veces qué es viga más fácil tenemos. ver la paja del ojo ajeno que nuestra propia viga. Claro, sí, totalmente. Es triste. Bueno, uno tiende a desplazar, pues un mecanismo de defensa, desplazar en el otro aquello que yo no estoy dispuesto a ver ni a reconocer. Eso pasa mucho. Pero bueno, tenemos a nuestro ayudador, al Espíritu Santo, quien nos guía a la verdad y quien nos ayuda en estos procesos de temas emocionales. Pero finalmente es ir a la palabra del Señor y vamos a encontrar allí todas las verdades de lo que el Señor dice. Y finalmente es que estamos siendo perfeccionadas hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y estamos en ese proceso. Pero no nos tenemos que rendir. No es que Dios está para cumplir mis sueños. No, usted está para que se cumpla el plan de Dios en su vida. Usted fue creada para manifestar la gloria de Dios en esta tierra. La pregunta es, ¿estamos manifestando la gloria del Señor? ¿Estamos honrando la presencia de Dios en nuestra vida? Entonces, todas estas cositas y estos temas que hablamos es para invitarla a usted a que usted sea parte del plan de Dios, que usted pueda ser una voz para esta generación, una mujer que tenga a lo mejor cicatrices y que evidencien la sanidad de Dios en su vida, cicatrices dolorosas, heridas dolorosas y profundas que estuvieron abiertas en algún periodo de su vida, pero que en este tiempo usted pueda dar testimonio de la sanidad del Señor en su vida y pueda contarle a otro, pueda predicar de ese Dios que sana, que restaura, que transforma y que da vida y vida en abundancia. Amén, amén. Bueno, y en relación al tema de las consecuencias, pastora, de la raíz de amargura, volviendo al tema, pero ya, bueno, es del Señor.
No, es que en realidad son temas muy importantes los que estábamos hablando. Pero en relación a la contaminación, porque una de las consecuencias de la raíz de amargura Contamina es a que otro. contaminamos a otras, nuestras relaciones, incluso con quienes nos relacionamos. Sí. Y lo más triste es que contaminamos a los que más amamos, Sí. porque ahí es donde aflora más nuestra realidad. Entonces terminamos contaminando más nuestro núcleo familiar, con quienes nos rodeamos, hijos, padres, hermanos. Entonces, desde ahí, mire, hay un versículo ahí en Romanos 14:13 que dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, en relación justamente al tema de juzgar, sino que no poner tropiezo, no causar ofensa en otro, no juzgar al otro, sino que tratar de primero mirar nuestro corazón y ver por qué estamos ofendidos. ¿Cuál es la razón de la ofensa que tenemos? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, la ofensa, como ya lo hemos dicho, genera resentimiento y eso lleva a la amargura. La ofensa no es el problema, también lo dijimos, Sí. sino el problema es cómo manejamos la ofensa, qué hacemos con la ofensa, cómo enfrentamos la ofensa. Ahora, este tema también llama, a ver, dijimos que contamina nuestras relaciones y también afecta nuestra relación con Dios. Sí. La amargura, el resentimiento, el enojo afecta, porque de hecho la palabra dice que dejamos de alcanzar la gracia de Dios. O sea, afecta, porque no permitimos que el Señor manifieste su perdón, su restauración, porque estamos atados a otras personas, a eventos, a recuerdos, situaciones, y no damos lugar para caminar en la libertad que el Señor nos vino a dar. Entonces afecta esta relación, crea una barrera espiritual, nos aleja de la comunión con Dios, porque nos impide esta raíz experimentar el amor, el gozo y la paz que Dios desea para nosotros. De hecho, la palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Lo dijimos en el primer podcast. Lo dijimos en el primer podcast. Sí. Y este corazón alegre evidencia el estado del corazón, pues. O sea, el estado del corazón se evidencia en el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Sí. Y el punto es cuando estamos en amargura, por más que nos maquillemos, por más que echemos un kilo de base en el rostro, si mi corazón está triste, si mi corazón está amargo, eso se va a evidenciar en nuestro lenguaje, en nuestra respuesta, en nuestra forma, en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, etc. Sí, Así que es importante. Y además, pastora, es también poder actuar pensando también en el otro. Porque como hablábamos, respecto a la ofensa no tiene que ver solamente con cómo me ofenden a mí, sino con cómo yo puedo ofender a otro. Entonces, cómo yo puedo tener un filtro es siempre intentar actuar quizá como me gustaría que actuaran conmigo. Usted me decía un versículo bíblico. El Señor dijo, haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Porque justamente yo me acuerdo que antes yo usaba mucho en mi adolescencia uno que otra persona lo dice. Y dice, no hagas a los demás lo que no te gustaría. Lo dice en negativo, en un estado pasivo. Jesús lo dice. Pero Jesús lo dice en un estado activo, o sea, haz. Sí. La importancia de hacer, de tener acción, de tener actitudes, o sea, actúa con los demás cómo te gustaría que actuaran contigo, sé con los demás cómo te gustaría que, o sea, expresa amor, entrega abrazos, cuidado, porque así también es lo que vas a cosechar, porque la ley de la siembra la cosecha, lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Entonces, en ese sentido, es importante aquí entender la importancia de nuestras acciones y cómo estas influyen en nuestra relación con el Señor. Esta raíz de amargura venenosa que contamina, que da lugar al diablo en el corazón, que afecta nuestra relación con el Señor, nuestra comunión, es importante erradicarla, no es la palabra, desarraigarla de raíz, porque a la larga eso impide que tú crezcas en el conocimiento de su voluntad, porque te desenfoca, porque te mantiene mirando el pasado, y la palabra se esperaría que el Señor, la amargura te mantiene mirando al pasado, y el Señor quiere, ¿qué quiere el Señor? Que tú lo mires a Él, que pongas tu mirada en Él, puesto los ojos en Jesús, dice la palabra, autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, en lo que es eterno, en aquello que no se ve, porque eso es realmente lo sustancial, lo importante y lo relevante en nuestra vida. Qué fuerte, porque muchas veces cuando hay raíz de amargura, lo que provoca es que uno mire más la raíz, que mire al Señor. Claro que sí. Porque genera el tema de la victimización. Me estoy mirando a mí mismo, eso tiene idolatría. Mi dolor, claro. Eso tiene idolatría, porque estás siendo el centro del universo.
Cuando validas las heridas de tu corazón, cuando me refiero cuando las validas, cuando las alimentas de una manera negativa. Por supuesto, no quiero que me malentienda, gran parte de las heridas que tenemos son también emociones no validadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces ocurren situaciones que nos duelen, que nos provocan tristeza y nos afectan, pero a veces no las queremos mirar y las pasamos por alto. Y comenzamos a funcionar, y como que tiramos para atrás, le echamos tierra, le echamos más tierra y vamos acumulando un cerro de tierra y eso es bien claro. Entonces, en el fondo es hacerme cargo del proceso, implica mirar, revisar, hablarlo, esto me afectó, esto me dolió, pero mire, no responsabilice a otros por sus estados emocionales. Cada quien es responsable de lo que siente, de lo que decide sentir, de lo que decide responder frente a lo que vive. O sea, a veces no, es que él me dañó, es que él me tiene que venir a pedir perdón, porque de esa manera yo seré libre, de esa manera yo seré sana. No le pase ese poder a un otro, cuando en realidad solo usted tiene la responsabilidad de qué va a hacer con lo que ese otro hizo. Y esa es su responsabilidad. Usted tiene ese poder, por así decirlo, de definir qué hacer, de tomar las decisiones de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra o de buscar su propia justicia. Son decisiones que día a día tomamos. De hecho, yo desafiaría a estas hermosas mujeres que nos están mirando a empezar a enfrentar eso. O sea, si hay alguna ofensa en su corazón, si hay algo que esté ahí y que en realidad la puede llevar a sentir libertad y sanidad, y quizá eso requiere que usted hable con una persona, le pida perdón o perdone, y eso le causa sanidad, entonces hágalo, porque yo sé que el Señor en eso también se agrada cuando uno empieza a sacar las cosas, porque a veces puede ser que tenga una raíz muy profunda de dolor con una persona que la dañó, pero el llamado es a enfrentar eso, y no enfrentarlo de mala manera, sino que enfrentarlo a la luz de la palabra, con amor. Ahí, un tema que tengo. Exacto, pero qué sano a veces es sentarse con la persona a solas y decirle, ¿sabes qué? Esto que pasó me dolió, me hizo daño, te pido perdón si yo te dañé, pero eso genera es como que algo se rompe en la relación, y uno puede volver a relacionarse con libertad. Y qué hermoso es poder relacionarse de esa manera. Y a veces, como está en lo oculto, el enemigo empieza a tomar ese terreno que le gusta y a generar división en los hermanos, porque finalmente lo que él quiere es causar división en la iglesia. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Esto es un instrumento de división. Y eso es lo que buscará el diablo: robar, matar y destruir. Divide el cuerpo. Exacto. Entonces, y uno a veces le da lugar para que se genere esa división. Tenemos vamos a tener el domingo mucho perdonando. O sea, Satanás usa la amargura como una herramienta para crear división en la iglesia, en la familia y en las relaciones. Obstaculiza el avance del reino de Dios. Tremendo. Mira, de hecho, en 2 Corintios 2, del 10 al 11, puedes buscarlo ahí, Javita, que tengo solo aquí está parafraseado. 2 Corintios 2, el 10 y 11. Aquí lo tengo. El 10 y 11 dice... Está en NTV. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Sí, pero ¿es esa 2 Corintios 2, 10, 11? No. Pusiste era primero, pusiste, ¿verdad? Sí. No, tranquila, eso se puede editar. Ya, 2 Corintios 2, del 10 al 11. 2 Corintios 2. A ver, del 10 al 11. Ahora sí. Dice, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Wow. Hay otra versión que, si no me equivoco, no ignoramos la maquinación del enemigo. Entonces, nos damos ventaja al diablo cuando perdonamos. Exacto. Pero cuando no perdonamos, damos lugar. Entonces, por eso es importante aquí el ejercicio del perdón. Sí, acá dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Exacto. O sea, lo que tenemos que comprender es que el enemigo está maquinando todo el tiempo cómo lograr
distanciarnos, cómo lograr separarnos, generar ofensa entre personas y sobre todo entre personas que tienen propósito, en asignaciones. Porque siempre cuando hay una asignación, una amistad, en el matrimonio, hay una asignación de parte del Señor, el matrimonio, la familia. Entonces el enemigo obviamente que está maquinando constantemente para tratar de causar división en el matrimonio. Entonces ahí es donde las mujeres tenemos que ser avivaditas, aguerridas. Aguerridas. Borren eso, para que no parezca el vivaracho. Pero tenemos que ser de verdad muy conscientes de que el enemigo está maquinando cómo poder separarnos y causar esa división en nuestros matrimonios. Entonces tenemos que, al ser conscientes, empezar a decir, mejor me callo, mejor guardo silencio, mejor espero, mejor hablo con la persona, pero hablo correctamente, hablo con amor, no desde el es que tú, porque siempre dicen que tenemos que sacar la palabra tú siempre o tú nunca, sino que tenemos que hablar desde el a mí me pasó esto, yo me sentí así, pero tenemos que eso ponerlo en práctica. La única manera de aprender a enfrentar situaciones es practicando. Exacto. Eso lo he aprendido en carne propia. Exactamente, practicando. De hecho, en el seminario de matrimonio hablamos acerca de eso, justamente. De a veces uno critica al otro, lo critica y le saca todos los defectos. No, es que tú eres acá, tú nunca haces nada. Pero en realidad no funciona así. Distinto es cuando hoy, ¿sabes qué? Me siento un poco así con este asunto, ¿será que me puedes ayudar? O sea, no ataco el carácter del otro, sino más bien hablo sobre un comportamiento del otro que no me está acomodando en el fondo, pero todo tiene que ver con comunicación. Y en este caso también es todo, esta cuestión de la raíz es todo. Yo le decía a la Javi delante, esto está complejo porque son muchas cosas. De hecho, una de las cosas que también afecta al corazón y que alimenta esta raíz son heridas emocionales, heridas emocionales que vamos a comenzar a desarrollar próximamente, porque como le hemos dicho, el diablo toma lugar, el diablo afecta, hay influencias espirituales. De hecho la escritura habla acerca de los verdugos, que son tipos de entes espirituales que toman dominio de la persona, o sea, que influencian a la persona, generan como opresión cuando no hay perdón de por medio, cuando hay raíces de amargura, cuando hay resentimiento, cuando hay odio, cuando hay enojo, cuando hay orgullo, cuando ese orgullo de que soy súper espiritual, no, es que yo oro todos los días, yo busco al Señor, pero en realidad en la práctica no hay fruto. Entonces eso evidencia una falsa búsqueda o no sé con qué espíritu, con qué corazón lo estás buscando, pero no está resultando porque no hay fruto que evidencia una transformación. Entonces, por eso es importante ser sincero, ser genuino, ser transparente con el Señor, humilde. Desde la plataforma de la humildad, wow, es tremendo, porque allí podemos identificar cosas, allí podemos ser conscientes de otras cosas, y allí es donde el Señor comienza a preparar y a tratar también nuestro corazón. Amén. Tener en el fondo un corazón contrito y humillado. O sea, aprender a humillarnos delante del Señor y reconocer, porque frente a la gente no vale que nos mostremos súper espirituales, porque en verdad no tiene sentido si finalmente, o sea, si estamos acá es porque queremos amar al Señor, queremos honrar al Señor, entonces tenemos que eso reflejarlo en nuestra intimidad con Él, porque si lo estamos haciendo de apariencia hacia afuera, estamos siendo no nosotros. Exactamente. No es nuestra esencia, es una apariencia. Y si estamos viviendo por apariencia, ¿qué sentido tiene? Exactamente. Entonces, porque muchas veces, de hecho, mucha gente llega al Señor porque no le encuentra sentido a la vida, porque no le encuentra sentido a las cosas y están buscando ese sentido del por qué estamos aquí, ¿cierto? Es como que claro, la gente llega mucho buscando eso. Pero si encontramos entonces el sentido, es que eso nos va a llevar a buscar al Señor en intimidad, a arrodillarnos y no vivir esa vida de apariencia. Porque al final es como, ¿estamos buscando agradar al ser humano o estamos buscando agradar al Señor? Sí, claro. Eso es una buena pregunta. ¿A quién estás buscando agradar? Y como hablábamos delante, hay heridas emocionales profundas que han afectado el núcleo de nuestra vida. Heridas que uno desarrolló a lo largo de la vida que afectaron tu identidad, tu autoestima, tu autoconcepto. Y por eso es tan importante conocer al Señor en profundidad, porque el Padre viene a reparar todo eso. Heridas de rechazo, de abandono, de traición, de paternidad, etc.
todas esas cosas vienen a condicionar nuestra manera de comportarnos, esas creencias que se han establecido allí en nuestra mente y que son las que gobiernan también nuestras decisiones. Sí. Entonces, es un mundo que yo le pido al Señor que nos pueda dar la sabiduría, que nos pueda dar el entendimiento. Porque el propósito de todo esto, mis amadas, es poder edificarlas, que ustedes puedan ser edificadas y que también nos puedan comentar cómo van, cómo va todo. Queremos edificarla desde la palabra del Señor, pero también de lo práctico, de lo cotidiano, en donde por medio de esos ejemplos, de estas conversaciones, usted también pueda sentirse identificada y al mismo tiempo edificadas. Y por supuesto confrontadas, porque la palabra también nos confronta, pero también sanada, porque la palabra también trae sanidad. Sí, amén. La confrontación también tiene que llevarnos a crecer. Exacto. Y obviamente eso va a generar en nosotros una mayor madurez. Al final, lo que tenemos que buscar siempre es llegar a esa madurez espiritual en donde podamos crecer y también reflejar a Cristo. Sí, es eso lo que buscamos. Y pastora, me va a creer que ya se nos fue el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo. No lo puedo creer. Sí. Pero ahí súper importante es que, como decía la pastora, esto es muy profundo, demasiado profundo. Y en eso también hay que entender que hay rupturas que son tan profundas y que vienen a trastocar la identidad. Entonces son cosas que más adelante también queremos seguir trabajando, la identidad, la autoestima. Hay tanta profundidad en esto. Sí, pero es bueno, verdad. Gracias. Bueno, gracias por este tiempo, gracias por la sintonía. Recuerde compartir el podcast, recuerde enviar esto a todas las personas que usted quiera y que considera de que pudiese edificar también la vida. Así que les enviamos un abrazo grande. No deje de escribirnos, no deje de mandarnos ahí un correíto al correo que está saliendo aquí. Y yo sé que la palabra no vuelve vacía y cumple el propósito por el cual es enviada. Así que las abrazamos. Recuerde, quiten de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo. Paz. Un abrazo grande, las amamos, bendiciones y nos vemos la próxima semana.